Eso me parece que ha sido un error. Me parece que ha sido un error también que no ha estado en el foco de la reconstrucción la organización comunitaria. La gente está organizada, pero falta el contacto. Y de la misma manera creo que la reconstrucción tiene que estar en las fichas más cortas en un gobierno más descentralizado. Que con este presidente lo veo difícil. Ese es el punto. Porque hay otra pregunta. Me pareció súper buena tu respuesta. Yo quería preguntar, que hemos escuchado harto en esta respuesta y en el debate en general, qué es lo que es la política y cómo la aplicamos. Yo quería saber desde qué momento uno empieza a hacer política, desde que está en el centro de alumnos, por ejemplo, o de cuando invita en un partido. Eso no me quedó claro debido porque escuché cuando tú te metes a la política y todo eso, como en perspectiva de tener en el papel una militancia o algo así. Eso hay que cambiarlo. Es una de las cosas que se instaló. En un programa de televisión la otra vez me dijeron, bueno, entonces aclaremos, tú no estás en política. Y dije, oye, espérate, o sea, tú estás diciendo que estar en política es estar inscrito en un partido. No. Y efectivamente yo hoy día estoy armando un movimiento ciudadano, estoy tratando de aparecer en el fondo con propuestas y que se hizo de hacer política. Yo considero que la persona que está a cargo de un comité de vivienda también está haciendo política. Y tú efectivamente al venir para acá también estás haciendo política. Pero esa política, en el fondo, para que sea real, tiene que tener consecuencias. A eso me refiero. Si nos quedamos únicamente en el diálogo y de acá no surge un proyecto, o de acá tú no te alías con otro y dices, ¿sabes qué? Compadre, tenemos que hacer estas charlas, pero hagámoslas en el espacio abierto para que todos los buenos escuchen, no sé. Entonces también, eso es también hacer política. Yo siempre he contado esta cuestión, que si yo llegué a participar en la campaña de FEI, en el lugar que participe, que no tengo idea ya bien cuál fue, pero en el lugar en que participe, no es casualidad. Si llegué ahí fue porque yo estaba dirigiendo el techo. O sea, ellos querían en el fondo que estuviera en relación con ese mundo. Si yo llegué a dirigir el techo fue porque yo me metí al techo 5 meses antes de entrar a dirigir. Y si yo me metí al techo a dirigir un programa de educación fue porque yo me presenté a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, donde efectivamente ahí gente del techo te vio y dijo, Betica, verámoslo. Si yo me presenté a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica fue porque alguna vez fui presidente del Centro de Sociología. Y si fui presidente del Centro de Sociología fue porque fue un proyecto que se llama Semanas Culturales, que es un proyecto social que vamos a escuelas básicas a hacer unos talleres educativos. Nada. Entonces tú ahí, en la historia, digamos, de este recorrido, siempre está la capacidad de asociarse con otro y después seguir. Y asociarse con otro y después seguir. Entonces tú me decís, ¿cuál es la forma en que yo puedo meter en política hoy día? Asóciate con otro, haz un proyecto, cuando ese proyecto esté a la baja, sigue con otro paso. Y ahí, solito, vaya a empezar a acercarte, digamos, a las cúpulas políticas, por decirlo de alguna manera. Ya para... No, preguntas, tenemos... Tengo dos más. Espectacular, dale. Sebastián, básicamente irme con el mismo tema de la participación política. Y partiendo de hacer un poco un análisis, en general hay mucha gente que hoy día hace política, lo mismo que tú hablabas, y la gente que está metida en el techo necesariamente está haciendo política. Pero si uno les pregunta, ¿tú estás haciendo política? La primera respuesta que van a dar es, no, a mí me carga la política. De hecho, la imagen de los políticos, de los partidos políticos, está muy quemada y a la gente no le gusta que se asocie. Quizás probablemente también te puede haber pasado, pero no sé, está en un momento en la campaña en un lugar más alto, pero hay mucha gente que uno lo puede invitar a participar en política en el universitario y te mira feo. En cambio, que si uno le invita a trabajar, por ejemplo, en un proyecto específico del techo, de organizaciones, la gente se motiva mucho más. De hecho, nosotros lo puede ver con lo del terremoto y que los jóvenes se movieron en ese momento y que si uno mira a lo largo del año están todos participando en movimientos sociales. Entonces, claramente hubo un cambio de que antes la gente creía en la política y ahora como que la miran menos y dice, a mí no me interesa la política, aunque igual lo están haciendo por otro lado. Y se alejaron de sus partidos. Yo había notado en general una pregunta específica sobre eso, porque probablemente ese elemento de los partidos sea un tema de transparencia, de que se ven malas prácticas, se ven malas formas de procesar la política, la gente no le gusta y se aleja y dice que quiero hacerlo de otro lado. Entonces, ¿cómo en general te la política a futuro? ¿Cómo se tendría que trabajar dentro de los partidos? ¿Cómo se vuelve a motivar a esos jóvenes para que no se vayan por otro lado y digan que la política no es lo suyo, siendo que igual lo están haciendo?
seguimos con la lógica de partidos que hay hoy día. No sé, te escuchaba hablar de que los partidos se tienen que acercar a los jóvenes, pero no sé si tú has visto como forma específica, porque tú estás creando un movimiento que es frecuencia pública. ¿Cómo pensáis llegar a esos jóvenes? ¿Cómo creéis que se tienen que dar las lógicas internas? No, yo creo que la cuestión es un proceso, es largo. Vuelvo a insistir en la parte del testimonio, yo creo que va a ser bien clave eso. O sea, si tú el día de mañana me veías a mí en el fondo, me veía a mí sellando un pacto, ¿cachai? Con la derecha, haciendo para que haya un conflicto de interés en el gobierno, evidentemente no me vaya a creer. ¿Me entendí? O diciendo no hay ningún problema, no me vaya a creer, ¿cachai? La consecuencia en el sentido del testimonio yo creo que es bien clave. Ahora, y creo también que es un proceso, o sea, yo no entiendo cómo hace 30, 40 años, justamente los jóvenes interesados en la cuestión social eran también los jóvenes interesados en la política. ¿Qué pasó en estos 40 años? Que hoy día los jóvenes interesados en la cuestión social no son los jóvenes interesados en la política. Incluso la vilipendian la política. Incluso la denostan. Dicen, ¿saben qué es? Usted tiene que meterse. ¿Qué pasó entre medio? Y yo creo que hay que empezar entonces ahora a dar vueltas a esa manilla. Y un proceso largo, en la cual podemos hacer que los jóvenes interesados en la cuestión social se interesen en la política, porque ven en la política lenguaje, forma, acciones, proyectos que se sienten en sintonía. Fuimos con frecuencia pública a construir la Constitución. ¿Por qué un proyecto político no puede entonces ir a construir la Constitución? Me pregunto yo. Me encantaría ver a los dirigentes de todos los partidos políticos de la Concertación construyendo Constitución. O sea, me encantaría ver a mí, de verdad, a todos los dirigentes, a los presidentes de los partidos, con un martillo en la mano, compadre, y construyendo las casas con la gente. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Poner en el fondo los pilotes, esos serían los pilotes en el fondo de la nueva Concertación. Esa sencillez. Y esa es la forma, yo creo, que empezar a acercarse. Venir a espacios como este. Pero esa cuestión, yo creo que los jóvenes, por decirlo así, o los universitarios, qué sé yo, son súper agudos. Se percatan al tiro cuando alguien está viendo una pomada y cuando no. Se percatan al tiro cuando estoy hablando porque lo estoy hablando para convencer a los jóvenes o porque en realidad lo estoy hablando porque siempre hay hecho eso. Y yo creo que eso va a empezar a generar una especie de intromisión o de desembarco de jóvenes muy interesados en la cuestión social, que entienden conscientemente, no por afecto, que entienden conscientemente de que la política es importante en la política. Si empieza ese desembarco, va a empezar entonces la política a tener un código, o algún sector de ella, un código más cercano a lo que hoy día moviliza a muchos jóvenes. Y eso es lo que yo espero hacer con frecuencia pública. En todo lo que yo he estado acá, he tratado en el fondo de nunca decirles menos a frecuencia pública. Porque de verdad, creo que lo central es que entiendan que en la política puede haber gente que no quiere que te vayas para su lado, sino que yo quiero gente con la cual pueda discutir en la misma sintonía. ¿Y qué puedo discutir? Yo encuentro que Felipe Cas es eso. No comparto su visión, pero un medio con el cual puedo discutir. ¿Cachai? Y sé que el compadre está pensando en qué es lo mejor para Chile. Tenemos diferencias, pero ¿cómo discutir? Esas personas sí tienen que estar, creo yo. ¿Cachai? Y eso, esa es la invitación al final. ¿La otra? La última pregunta. Acá. Bueno, Sargento, te estaba escuchando tu proyecto de frecuencia pública que aumente la participación de los jóvenes, más bien para hacer una oposición al gobierno o llegar a un futuro gobierno. Pero si vemos la televisión o los diarios, podemos dar cuenta que todos los medios de comunicación lo está manejando hoy en día la derecha. Entonces, ¿cuáles podrían ser tus soluciones, tus fórmulas para poder hacer ruido en el mundo de los medios? Porque si bien puedes tener un muy buen trabajo social o un muy buen trabajo con los jóvenes, finalmente las elecciones se ganan en muy gran medida por la campaña que se puede hacer en los medios. Las elecciones se ganan ahí, estoy totalmente de acuerdo, pero también los medios reflejan una cuestión que pasa, o sea, tratan de reflejar, los medios tratan de reflejar cosas que también la gente va a comprar. O sea, por muy